y nos dijeron que las agreguemos. Ya, está bien. Gracias, Melanie. Ya, ¿Cómo están, Miss, ¿me jóvenes? dedica su temita? A ver, el tercer tema de esta semanita. Espérame un segundito, por favor. Ya, Miss. Mientras me van saludando por el chat los demás, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Niveles de uso de la lengua, por favor, Melanie. Niveles de uso de la lengua, ¿verdad? Es, ¿no? Ahí veo Ya, Miss, ya bastantes está. cosas en el chat. Listo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en general? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿no? Ayer estuvimos conversando acerca de algunas definiciones lingüísticas. Hicimos la diferencia conceptual entre lingüística como ciencia, lenguaje y lengua como objetos de estudio de la lingüística, pero con una marcada diferencia, ¿no? El lenguaje es una facultad de todos los seres humanos. La lengua se da por comunidades, ¿no? Por comunidades lingüísticas. Y el habla, ¿no? Era una cuestión más bien individual. Individual. Juan, silencia tu micro, ¿no? Bueno, habíamos visto entonces los niveles de estudio de la lengua, ¿no? También habíamos visto los conceptos del lenguaje, las funciones del lenguaje. Las estoy pasando rápidamente las diapositivas. El día de ayer ya conversamos acerca de esto y hablamos acerca de la lengua, ¿no? Sin embargo, había 4 conceptos, ¿no? Que todavía tengo que trabajar con ustedes, ¿no? El primero era precisamente idioma, ¿no? Y yo les comentaba que toda lengua, ¿no? Que toda lengua, ¿no? No puede ser considerada como idioma, ¿no? No todas las lenguas son idiomas. Solo son consideradas idioma aquellas lenguas que han sido reconocidas, normadas por el Estado, ¿no? Entonces, tiene que haber un reconocimiento. En el Perú están reconocidos como idiomas oficiales el castellano, el quechua y las lenguas amazónicas en los lugares en los que se hable mayoritariamente, ¿no? En nuestra Constitución sí se reconoce que nuestro país es un país multilingüe. Sin embargo, ¿no? Muchas veces esto queda simplemente en el papel, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros vamos a una institución pública, ¿no? No sé, en cualquier parte del Perú donde se hable una lengua distinta al castellano, ¿no? A veces no tenemos atención en esa lengua, ¿no? Sino que el castellano ha ocupado, ¿no? Protagonismo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Un rol protagónico en nuestro país, ¿no? Eso también nosotros, miren, como futuros profesionales, ustedes y yo como profesional, pues lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de ir de repente a trabajar a una zona distinta a la que vivimos actualmente. ¿Qué es un dialecto? ¿No? Muchas veces cuando se habla de dialecto se confunde con el concepto de lengua, ¿no? ¿El dialecto es una lengua? La respuesta es sí, ¿no? Sí, sí es una lengua, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dialecto, hablamos más bien de una variedad de la lengua. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que peruanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, hablamos la misma lengua que es el castellano, no todos la hablamos de la misma manera. Hay diferencias en cuanto a la pronunciación, por ejemplo, de las palabras, ¿no? Inmediatamente nosotros detectamos si una pronunciación es local, pertenece a nuestra comunidad lingüística o de repente es foránea, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que el habla es de la Torah? ¿No? Y esta es precisamente una de las características, ¿no? Que lo corrobora, ¿no? Ahora, es importante decir también que los dialectos no cuentan con tradición escrita. ¿Qué significa? ¿No? Que si bien podemos hablar de diversas formas, podemos tener dejos diferentes en la escritura, todos nos uniformizamos. Todos escribimos de manera similar,
¿no? Siguiendo las mismas reglas que impone la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? También es necesario aclarar que los dialectos no suponen error, ¿no? Una forma de hablar no es más bonita, no es más fea, no es mejor, no es peor, no es más correcta, menos de repente incorrecta. Simplemente se trata de diferencias, ¿no? En el uso de la lengua, ¿no? No suponen error, ¿no? Yo no puedo regular cómo habla una persona que vive en Chile, ¿no? Y decir, por ejemplo, los peruanos hablamos mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No lo podemos hacer porque no hay evidencia científica que respalde esto. No la hay, no existe esa evidencia científica, ¿no? Tercer concepto que quiero que diferenciemos, ¿no? El concepto de jerga. ¿Qué es jerga? ¿No? También es una variedad lingüística, pero ojo, esta variedad lingüística se da al interior de una misma comunidad, ¿no? Nosotros utilizamos jerga generalmente para identificarnos como parte de un grupo, ¿no? La jerga es una seña de identidad. Si yo me identifico, por ejemplo, con los jóvenes, pues voy a utilizar palabras de repente que solo los jóvenes utilizan, ¿no? Si yo me identifico con la gente adulta, de repente los ancianos, también voy a utilizar, ¿no es cierto?, palabras propias de este grupo etario, ¿no? Entonces, la jerga también es una variedad lingüística, pero a diferencia del dialecto, que ocurre, ¿no es cierto?, en diversas comunidades lingüísticas, en la jerga nos sentamos en una sola comunidad. Por ejemplo, aquí en Arequipa, ¿no? Ahora, existen dos tipos de jergas, la profesional y la social, ¿no? Cuando hablamos de una jerga profesional, su nombre lo dice, ¿no? Cuando nos identificamos con determinado grupo profesional, ¿no? Por ejemplo, yo soy lingüista y todas aquellas personas que han estudiado lo mismo que yo, ¿no? Pues manejamos algunos términos que nos permiten identificarnos como parte de ese grupo profesional, ¿no? Lo mismo ocurre con los médicos, con los ingenieros, con las enfermeras, con los profesores, los psicólogos, etcétera, ¿no? Es el uso de estos términos nos permite identificarnos entonces dentro de nuestro campo profesional. Y la jerga social, ¿no? Está más asociada a lo que es los grupos sociales, los diferentes grupos sociales, ¿verdad? Hay una comunidad que en los últimos años llama mucho la atención, ¿no? La comunidad gamer, ¿no? Los jugadores, si lo traducimos al castellano, ¿no? Los jugadores de videojuegos, ¿no? Y ellos manejan un lenguaje propio, ¿no? Utilizan algunos términos con un sentido especial, ¿no? Si nosotros no pertenecemos, por ejemplo, a esta comunidad, no vamos a saber qué significa pro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa noob? No lo sabemos, porque no pertenecemos a ese grupo social, ¿no? Ahí Andrea me pregunta, ¿la jerga profesional sería el uso de tecnicismos? Podría ser palabras técnicas, palabras de especialidad, ¿no? Por ejemplo, los médicos utilizan algunas palabras, ¿no? Que nosotros no llegamos a comprender a qué se refieren, ¿no? Tienen que traducirlo entre comillas para que nosotros podamos entender a qué se refiere, ¿no? Pero sí, la jerga profesional se caracteriza, Andrea, por usar algunas palabras técnicas, algunas palabras de especialidad, ¿no? Y por último, el concepto de norma, ¿no? ¿Qué es la norma? Cuando yo menciono esta palabra, norma, se me viene a la mente la palabra regla, ¿no? Normas, reglas, ¿no? Según Eugenio Coseriu, ¿no? Las normas son un conjunto de obligaciones impuestas, ¿no? ¿Y quién nos impone? ¿Quién nos impone, ¿no? Estas obligaciones? En primer lugar, miren, tenemos la norma lingüística. Esta norma es impuesta por la sociedad. Es la sociedad, ¿no? Mi comunidad, quien determina qué se acepta
y qué no se acepta, ¿no? Como adecuado en el uso de la lengua, ¿no? Somos las personas, ¿no? Somos la comunidad lingüística en general quienes decidimos esto. ¿Han escuchado alguna vez de estas malas palabras? Las malas palabras, ¿no? Las abuelitas se escandalizaban, por ejemplo, si escuchaban que una mujer, ¿no? Hablaba estas palabras, se escandalizaban, decían, ¡ah, qué boca sucia tienes, hijita! ¿No? ¿Por qué? Porque la norma lingüística, la norma social prohíbe el uso de estas palabras, ¿no? Y hace algunos años escucharlo de mujeres era todavía más prohibido, ¿no? Todavía se normalizaba escucharlo de los hombres, pero de las mujeres no. ¿No? Miren cómo van cambiando los tiempos, van cambiando también las normas, ¿no? Ahora tienen cierta aceptabilidad todavía, pero siguen siendo consideradas malas palabras, ¿no? Malas palabras, no las podemos pronunciar en un contexto como este, por ejemplo, ¿no? Pero si vamos a otra comunidad, se me ocurre la comunidad española, estas palabras son mucho más cotidianas, no se las considera malas palabras, sino más bien palabras expresivas, ¿no? Entonces su comunidad sí las acepta, ¿no? Y las acepta como algo cotidiano, ¿no? Entonces, esa es la norma lingüística, la norma, ¿no? Las reglas que nos impone nuestra propia comunidad lingüística, ¿no? Ahora, existe otro tipo de norma que es la norma preceptiva. Y este tipo de norma, ¿no? Más bien, es impuesta por la Academia de la Lengua Española, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué nos dice, ¿no? ¿Cuál debería ser el uso ideal de la lengua? ¿No es cierto? El uso, ¿no? Correcto, entre comillas. Miren, la Real Academia de la Lengua puede imponer estas reglas en el sistema escrito, ¿no? Allí, ¿no? Sabremos cuándo una palabra lleva tilde, cuándo debe ir un signo de puntuación, cuándo se escribe con determinada grafía, no norma, ¿no? Estamos obligados a seguir esa regla, pero no puede normar la oralidad, no puede normar la forma en que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, esta norma preceptiva se circunscribe básicamente al sistema escrito y a la lengua oral, pero en contextos académicos, ¿no? Quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Dice, ahí Alicia me dice, ¿no? Tiene una duda en cuanto a las funciones del lenguaje, ¿no? En la palabra auxilio, ¿qué función predomina? ¿No? La función apelativa, ¿no? ¿Por qué la función apelativa, Alicia? ¿No? Porque tú quieres que una persona, ¿no? Por ejemplo, se levante de su asiento y te ayude, ¿no? Pues vamos a suponer que me están robando en la calle, ¿no? Y yo grito, auxilio, ratero, ¿no? ¿Con qué objetivo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Quiero informar que me están robando? ¿Simplemente eso? ¿Que necesita ayuda? No. Lo que busco, mi propósito es que otras personas acudan en mi ayuda, ¿no? Entonces es la función apelativa del lenguaje. Muy bien, hagan preguntas. ¿Ninguna otra duda? Voy a compartir entonces con ustedes la práctica y les voy a explicar, ¿no? Cómo las vamos a trabajar, ¿de acuerdo? A ver, yo comparto la práctica con ustedes, ¿no? En Word, por ejemplo, aquí. Aquí está la práctica, ¿no? Está muy chiquita, ¿no? No se lee nada, profesora, sobre todo de repente aquellos que trabajan en celulares, ¿no? Entonces le agrandamos lo más que se pueda la pregunta, la dejamos en pantalla durante máximo 1 minuto, no puede ser mucho menos, pero apenas ustedes tengan una respuesta, me la escriben en el chat, ¿no? Entonces, arrancamos con la pregunta número 1 y dice así: es la ciencia encargada de estudiar, analizar, teorizar el conjunto de reglas y principios que interactúan en el funcionamiento de la lengua, considerada como sistema.
así como de los procesos comunicativos que tienen lugar gracias a ella. Me están indicando mayoritariamente en el chat que la respuesta es esta, ¿no? Lingüística. No sé por qué aquí marca error. Ah, ya sé por qué. Mi autocorrector está como de otro país. Listo, ya está. No, efectivamente, la lingüística es esta ciencia, ¿no? Profesora, si la lingüística es la ciencia, ¿no es cierto? Es la ciencia. ¿Qué será pues la sociolingüística, psicolingüística, la pragmática? Son ramas, ¿no es cierto? También son ciencias, pero son ramificaciones, ¿no? De la lingüística. Por ejemplo, la sociolingüística estudia las relaciones entre lengua y sociedad. La psicolingüística estudia las relaciones, ¿no? De la psiquis con la lingüística. La pragmática, ¿no? De la cual vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Estudia los actos de habla, ¿no? Entonces, ¿tienen que ver con la lingüística? Sí, 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 claro que sí, ¿no? Pero la ciencia que las engloba es precisamente esta. 2, vamos con la 2. ¿No? Ahí me dicen, profesora, la D, mayoritariamente. Dice, completa. La lingüística surge a partir del siglo XIX y se consolida años después con la publicación póstuma del curso de Lingüística General en 1916. ¿No? ¿De quién es esta obra? ¿No? Efectivamente, es la obra de Ferdinand de Saussure. Vamos con la 3. Y me dicen, profesora, la 3 es la C. ¿No? Dice, la lingüística se define como ciencia porque, a ver, tiene un método y objeto de estudio como es el lenguaje humano y las lenguas, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Verdad. La lingüística sigue el método científico, ¿no? Sigue el método científico. Seguimos con la 4. A ver. Si hay alguna duda, chicos, ¿no? La podemos aclarar, ¿no? No se preocupen. Me dicen que la 4 es la B. A ver, es una disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como la función que cumple, ¿no? Y me dicen que la respuesta es la B, ¿no? 4B, profesora, ¿no? Muy bien, ¿no? Es el nivel sintáctico, ¿no es cierto? Siempre que nosotros hablamos de sintaxis, hablamos de sintagmas, hablamos de estas combinaciones posibles, ¿no? O gramaticales, como decía Chomsky, ¿no? En una lengua. 5. En su acepción más amplia, el lenguaje. Me dicen la E. Es todo medio de comunicación entre los seres vivos, ¿no es cierto? Esta es una acepción amplia, ¿no? Amplísima del lenguaje, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a bajar esta preguntita a la siguiente página. Vamos con la 6. ¿No? Todos deberían responder en el chat, ¿no? No hay límite de respuestas, así es que todos deben comprometerse, ¿no? Todos deben participar. Quien no participa es porque no está comprometido, ¿no? Con su aprendizaje, ¿no? Acá tenemos, miren, varias respuestas, ¿no? 6A, 6E, vamos a ver. Acepción restringida, ¿no? Capacidad exclusivamente humana, decodificador, sistemático, ciencia, medio de comunicación entre los seres vivos, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? Es una capacidad exclusivamente humana. Profesora, ¿por qué no puede ser la A, la C, perdón?
¿no? Sistemático. Esa es una cualidad del lenguaje, sí, ¿no? Pero no corresponde a su definición. Vamos con la 7, ya me están ganando allí, ¿no? Vamos con la 7, ¿no? Ya me están ganando. Dice, la 7 dice, la representación de una calavera con dos huesos cruzados simboliza la muerte. La vimos, ¿no? Vimos este ejemplito ayer. ¿Cuál es la característica del lenguaje humano que nos permite transmitir este significado? ¿No? ¿Simbólico o sistemático? A ver, por ahí me dicen, chicos, todavía no me pongan de la 8, vamos con la 7 todavía. Yo estoy poniendo el número de la pregunta, ¿de acuerdo? Voy a pensar que están respondiendo mal, ¿no? Es simbólico. El lenguaje es simbólico, ¿no? Miren aquí, simboliza la muerte, ¿no? Vamos ahora sí con la 8, ¿no? Con la 8. La lengua es una de las formas en las que se manifiesta la facultad del lenguaje. ¿Cuál es la característica del lenguaje humano que podemos deducir? Acá tenemos varias respuestas. Tenemos la B, tenemos la C, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? A ver. La D me dicen, sistema de sistemas, profesora. La D, Miss. Ya, muy bien, vamos a marcarla, ¿no? Y vamos a explicar por qué, ¿no? Dice, es una de las formas, ¿no? No es la única, ¿no? No es la única forma, ¿no? Podemos comunicar también, miren, con palabras, con gestos, con movimientos, con distancias, con sonidos que no son palabras, ¿no? Vamos con la 9. El lenguaje está conformado por un conjunto de elementos cuyo funcionamiento está regido por un conjunto determinado de reglas. ¿Cuál es la característica del lenguaje humano expuesta? Me dicen la D, ¿no? Si nos dice que está conformado, ¿no? Por elementos, ¿no? Y que estos elementos se rigen por reglas, efectivamente estamos hablando de que el lenguaje es sistemático. Es un sistema, ¿no? Y para usar el sistema tenemos que conocer las reglas. 10. El lenguaje es producto de la capacidad que tiene el hombre para comunicarse. Relaciona su creatividad con el mundo. ¿Qué característica del lenguaje humano se identifica? Me dicen allí, están entre la C y la D, ¿no? Están entre la C y la D. Capacidad que tiene el hombre para comunicarse, para relacionar su creatividad, ¿no? Efectivamente, la respuesta es la D, ¿no? Las manifestaciones culturales también son, ¿no es cierto? Manifestaciones artísticas, por ejemplo. 11. En el enunciado, Carmen, deja de conversar y haz tu tarea. Predomina la función del lenguaje denominada, me dicen la D, ¿no? Apelativa, claro que sí, miren, ¿no? Queremos que Carmen realice una acción, dejar de conversar y que haga su tarea, ¿no? Vamos con la 12. Pasamos a la siguiente hoja, ¿no? Muy bien, chicos, son muy rápidos, muy rápidos. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión? ¿Cuánto tiempo demorarás en terminar el trabajo? Me dicen la D, profesora, también la apelativa, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? La función apelativa es propia de las oraciones interrogativas, las imperativas, ¿no? Las exhortativas. 13.
A ver, dice, en un intento por saber si el canal por el cual nos comunicamos permanece abierto y disponible para el envío del mensaje, predomina la función del lenguaje llamada, muy bien, fática, ¿no? Fática, función de contacto, ¿no? Puede cambiar la terminología, pero la función es la misma. 14. La función del lenguaje que predomina en la expresión, inscripciones abiertas. ¿No? Inscripciones abiertas, ¿no? Me dicen por allí que la respuesta es la A, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, la respuesta es la alternativa A, ¿no? Referencial. Simplemente estamos informando algo que ocurre en nuestra realidad, ¿no? En este caso que las inscripciones están abiertas, ¿no? 15. Y dice así, en la expresión, solo sé que nada sé. ¿Qué función del lenguaje predomina? Solo sé que nada sé, ¿no? Un famoso adagio, ¿no? La función poética, ¿no es cierto? Se transformó un mensaje que podría ser muy coloquial, muy burdo, ¿no? En una frase que hasta nuestros días, ¿no? Prevalece. 16. Y dice así, la función del lenguaje que predomina en la expresión. No aguanto más esta situación, ¿no? Excelente, excelente. Veo que están muy comprometidos y eso me tiene muy contenta, ¿no? Función expresiva, ¿no? Expresiva. Cuando nos matriculen en el Classroom, voy a compartir con ustedes las diapositivas y voy a compartir también un par de libros que de repente les van a ser muy útiles ahora y durante su formación universitaria, cuando ingresen, ¿no? Vamos con la 17. ¿No? No sé si ya me están colocando las respuestas de la 17, pero ahí va. En el contexto de una conversación, la intervención destinada a clarificar el significado de alguna palabra utilizada en el proceso comunicativo cumple con la denominada función metalingüística. Acuérdense que esta función se centra en quién, en el código. Siempre. La función poética se centra en el mensaje, ¿no? Transformar el mensaje. La fática en el canal. La referencial, como su nombre lo dice, en la realidad, en el contexto. Y la expresiva en el emisor, ¿no? Aquí faltaría la fática nada más, ¿no? En el receptor. Vamos con la 18, ¿no? Y dice así, en los enunciados, el todo es igual a la suma de las partes. ¡Qué linda mascota! Estudiantes, regresen inmediatamente. Predominan respectivamente las funciones del lenguaje denominadas. A ver, me dicen que es la B. Vamos a ver. El todo es igual a la suma de las partes. Representativa, correcto, sí es representativa, ¿no? ¡Qué linda mascota! ¿Será expresiva? Claro que sí. Subjetividad, ¿no? Una opinión. Estudiantes, regresen inmediatamente. ¿Será apelativa? La respuesta es sí, ¿no? Entonces, la respuesta es correcta. Estamos verificando una por una. Vamos con la 19, ¿no? Señala la alternativa cuyo enunciado cumple función apelativa del lenguaje. Me dicen que es la B. Ricardo, vuelve a casa en este momento, ¿no? ¿Es apelativa? Sí, ¿no? Estamos buscando dirigir la conducta, en este caso, de Ricardo, ¿no? A ver, ¿qué función cumple esta? Por suerte, solo daremos un examen. Expresiva, ¿no? Expresiva. Solo daremos un examen. No es expresiva, es referencial.
o representativa, porque está informando de un hecho de su realidad. Si cambiamos acá, miren, y de repente coloco, quisiera que diéramos solo un examen, ahí sí sería expresiva, porque estoy expresando un deseo, ¿no? Pero allí dice, ¿no? Por suerte, solo daremos un examen. Entonces es referencial, ¿no? A ver esta, volveré a verte, princesa de rojos cabellos, ¿no? ¿Cuál será esa? ¿No? Poética, muy bien, poética, ¿no? Poética. Nuestro esfuerzo es bastante loable. Nuestro esfuerzo es bastante loable. ¿Qué opinan de esa? ¿No? Expresiva, porque también es una opinión, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Excelente. Qué hermosa es esta ciudad. Expresiva, ¿no es cierto? Expresiva. Muy bien. Excelente. ¿No? Sigamos identificando entonces. A ver, vamos con la 20. Y la 20 dice, en el siguiente enunciado se produjo un incremento del 10% en las ventas del mes de diciembre pasado. La función del lenguaje que predomina es, ¿no? Muy bien, representativa, está informando algo de la realidad, ¿no? Algo de su contexto. 21. Marque, dadas las siguientes construcciones, marque la respuesta correcta. Bien, acá tenemos que ver si es verdadero o falso, ¿no es cierto? ¿Verdadero o falso? A ver, comencemos. ¿La lengua poética y científica están dentro del nivel estándar de la lengua? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Falso, profesora. Eso no es verdad, ¿no? No están en el estándar, están en el superestándar, ¿no? ¿El habla es esencialmente fija? ¿Qué opinan? ¿El habla es esencialmente fija? Falso también, ¿no? Falso. En el Perú solo son lenguas oficiales el castellano y el quechua. Falso, Miss. Falso también, ¿no es cierto? Algunas lenguas, ¿no es cierto? Amazónicas, ¿no? También se consideran lenguas oficiales o idiomas, ¿no? En los lugares donde se habla. Falso. Tanto el término disnea y psicópata son ejemplos de jergas profesionales. ¿Qué opinan? Verdadero. Verdadero. Ese sí es verdadero, ¿no es cierto? Entonces tenemos, a ver, que buscar esta combinación. 3 falsos y un verdadero. Creo que esta es la respuesta correcta, ¿no es cierto? La alternativa C. Vamos con la 22, ¿no? Y la 22 dice, es la lengua normada por el Estado para su reconocimiento obligatorio con fines políticos, administrativos y geográficos. ¿No? Y ya sí, me ganaron, ya no puse la 22 en el chat. Muy bien, la B me dice, idioma. ¿No? Siempre que hablemos de lengua normada, es un idioma, ¿no? Es un idioma. 23, a ver. Y pasamos a la siguiente página. Charito, ¿compraste la bici? ¿No? A ver. La pregunta es, ¿la oración anterior puede ubicarse dentro, a ver, de qué nivel? Por allí me dicen la D, de la lengua coloquial. ¿Sí? Está muy bien, mayoritariamente me dicen de la lengua coloquial, ¿no? Efectivamente, miren, el uso de hipocorísticos como charito en lugar de rosario, ¿no? El uso de diminutivos, ¿no? Como bici, ¿no? En este caso son apócopes, ¿no es cierto? La palabra es bicicleta y bueno, la hemos apocopado, ¿no? Son propias del habla coloquial.
¿no? De la lengua coloquial. 24, ¿no? Y dice así, de las siguientes alternativas, una es excluida de las características de la lengua. ¿Cuál es? Me dicen la E. La lengua no es el uso del código, ¿no? La lengua no es el uso del código. La lengua es el código, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos con la 25. La lengua se emplea de manera distinta por los miembros de una comunidad. Es así que la lengua está relacionada con el ámbito informal y es usada en el ambiente familiar, ¿no? ¿Qué lengua utilizamos de manera natural, espontánea, ¿no? ¿Qué nivel de la lengua? El coloquial, profesor, ¿no? Muy bien, ¿no? Esa es la respuesta. Vamos con la 26. El habla, acto individual del ejercicio del lenguaje, es el uso del código, es variable, práctica y, a ver, ahí, la 26, ya me están respondiendo. Particular, ¿no? Me dicen la A, profesora, particular. Y esa es la respuesta correcta, ¿no? Es particular. 27. Relacione correctamente el término con su concepto. A ver, vamos a reducir un poquito. Ahí está, ¿no? A ver, ¿con quiénes relacionamos? En primer lugar, jerga. ¿Con qué lo relacionamos? ¿Conjunto de obligaciones impuestas? No, ¿no? Esto más bien es norma, ¿verdad? Ahí lo relacionamos. Las semis. La C me dicen, a ver, se usa en contextos formales y se caracteriza por poseer riqueza léxica. Esa es este colorcito. La lengua culta. Contextos formales, riqueza léxica, ¿no? La D es idioma. Entonces, jerga debería ser esto. A ver, la comprensión de dichos términos se da solo entre los miembros del grupo, ¿no? Albañiles, médicos, ¿no? Acuérdense que la jerga es una seña de identidad, ¿no? Una seña de identidad. Entonces, se asocia, ¿no? A diferentes grupos. A ver, entonces sería 1B. A ver, 1B, busquemos 1B. Hay dos opciones. Ahí tengo dos opciones. Sería 2A, cual va cumpliendo la alternativa C, ¿no? La 3D, sí. Y creo que me decían que la C la respuesta, ¿no? Y 4C, ¿no? Efectivamente, esta es nuestra respuesta. Vamos con la 28. Y dice así, relacione correctamente el término con su concepto, ¿no? Social, psicofísica, código individual. A ver, ¿no? ¿Por qué será social? ¿No? Porque es un sistema de signos convencionales, ¿no? En sociedad. ¿Por qué psicofísica? ¿No? Emisión física de los sonidos articulados, ¿no? Código. Producto histórico se relaciona con social y código lo vamos a relacionar con este es azul. Listo, ¿no? Social, producto histórico, psicofísica, visión física de los sonidos articulados, código con sistema de signos convencionales, individual, acto particular. 1D, me parece que es la C, 2C, 3A y 4B, ¿no?
Chicos, nos quedan 2 preguntas, pero ya se las voy a dejar como tareita y la próxima semana, si hay alguna duda, la resolvemos, ¿de acuerdo? Miren, las prácticas para el área de biomédicas, ¿no? Solo se resuelven hasta la pregunta número 30, ¿no? A partir de la pregunta 31, generalmente son preguntas para el área de sociales, que tienen un tema desarrollado más, ¿de acuerdo? Solo faltan la 29 y la 30. Nos vemos, se cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo. Chicos, les voy a mandar la asistencia ahora, por favor.